El Machine Learning o aprendizaje automático es un enfoque de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos y realizar tareas sin que las programemos explícitamente para cada una. ¿Y cómo lo logran? Todo empieza con los datos. Imaginemos un enorme conjunto de datos, puede ser un archivo de imágenes, textos, audios o cualquier tipo de información. El primer paso en Machine Learning es procesar y transformar esos datos en un formato que las máquinas puedan entender. Es el caso de los vectores numéricos. Estos vectores alimentan modelos matemáticos que buscan patrones, relaciones y estructuras escondidas. El aprendizaje automático utiliza algoritmos que ajustan sus parámetros para reducir errores. Dentro de este se encuentra, por ejemplo, el aprendizaje supervisado. El modelo aprende de ejemplos etiquetados para predecir correctamente. También está el caso del aprendizaje profundo, donde se usan redes neuronales con múltiples capas que procesan y transmiten características complejas imitando el cerebro humano para resolver tareas avanzadas. Durante el entrenamiento se usa un proceso llamado retropropagación. Aquí el modelo calcula el error de sus predicciones, lo mide con una función de pérdida y ajusta los pesos de sus conexiones para mejorar en la siguiente iteración. Este proceso se repite miles o incluso millones de veces. El resultado final es una máquina que no solo sigue instrucciones, sino que también puede tomar decisiones basadas en lo que ha aprendido de los datos. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el fantástico mundo del Machine Learning. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Machine Learning, subdisciplina de la inteligencia artificial. Como siempre en este programa, la introducción nos ayudó a tener un buen marco teórico de la tecnología. Hoy vamos a presentar algunos trabajos científicos en donde demostraremos empíricamente cómo el Machine Learning aprende de datos, descubre patrones y toma decisiones de manera automática y autónoma para resolver problemas complejos de la vida. El Machine Learning actualmente está siendo aplicado en casi todas las industrias y fundamentalmente abre un futuro lleno de oportunidades. No se pierdan este programa. Empecemos. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por dos investigadores, Jens Redeman y Lan Gao, que pertenecen a la Escuela de Meteorología de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. El cambio climático es un desafío crítico y en este contexto los aerosoles son actores poco conocidos pero muy influyentes. Los aerosoles pueden calentar o enfriar la atmósfera y su impacto hasta hoy sigue siendo incierto. Estos investigadores desarrollaron una solución basada en Machine Learning que permite tener un mejor entendimiento de estos fenómenos. Les recomiendo esta investigación. Los aerosoles son partículas claves en el balance energético de la Tierra. Por ejemplo, pueden enfriar la atmósfera al reflejar luz solar, calentarla al absorber radiación y alterar las nubes, afectando su capacidad para reflejar luz y su duración. Estas complejas interacciones los convierten en un factor crucial, pero incierto, en el cambio climático. El problema surge porque estas interacciones son extremadamente complejas. Las mediciones actuales, tanto desde satélites como en la Tierra, son insuficientes para captar con precisión cómo los aerosoles afectan el clima a gran escala. Esto dificulta ajustar los modelos climáticos y, lo que es más preocupante, limita nuestra capacidad para predecir el calentamiento global a futuro. En este sentido, este equipo de científicos ha desarrollado un paradigma de Machine Learning que combina datos de LiDAR y reanálisis atmosféricos para predecir propiedades clave de los aerosoles, como por ejemplo la absorción de luz y la concentración de núcleos de condensación de nubes, con una precisión sin precedentes. Esto revoluciona la forma de estudiar y modelar el clima global. El sistema utiliza mediciones de alta precisión de un LiDAR aerotransportado que captura datos de retrodispersión, extinción y depolarización en múltiples longitudes de onda. Estos datos son procesados por redes neuronales profundas, entrenadas con mediciones in situ de aerosoles y condiciones atmosféricas. El modelo también incorpora información de reanálisis atmosférico, como por ejemplo la temperatura y la humedad relativa, para mejorar aún más la precisión de las predicciones. En conclusión, este avance demuestra el poder del Machine Learning para resolver incógnitas climáticas clave. Al ofrecer datos precisos sobre aerosoles, permite mejorar los modelos climáticos,
optimizar la simulación de procesos como la formación de nubes y el balance energético, y así desarrollar estrategias de mitigación más efectivas contra el cambio climático. Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por Jonathan Tran y equipo de la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Los autos eléctricos están cambiando cómo nos movemos, pero al mismo tiempo están rediseñando la industria automotriz. En ese contexto, el rendimiento aerodinámico en estos vehículos se torna un desafío muy importante hacia el futuro. Este grupo de investigadores desarrolló una solución de Machine Learning que permite transformar este proceso, optimizando costes, tiempo y recursos. ¡Qué linda investigación! Vamos a verla. ¿Sabías que la resistencia aerodinámica puede representar hasta el 80% del consumo energético de un automóvil que viaja a 100 km por hora? En los vehículos eléctricos, donde cada watt-hora cuenta, esto es aún más crítico. Reducir un 20% la resistencia aerodinámica puede aumentar significativamente la autonomía y disminuir los costos de operación. En la industria automotriz, la optimización aerodinámica, tradicionalmente dependiente de costosas y lentas pruebas en túneles de viento o simulaciones de dinámica de fluidos computacional, encuentra en el Machine Learning una solución innovadora y eficiente. Este equipo de investigación creó un modelo basado en autoencoders no lineales que comprime datos de geometrías de vehículos en 3D, manteniendo las características aerodinámicas esenciales. Este sistema analizó más de 500 diseños, incluyendo SUVs, sedanes, hatchbacks, mediante simulaciones de grandes estructuras turbulentas, o también llamadas LES, Large Eddy Simulation, conocidas por su alta fidelidad. Estas simulaciones fueron validadas con experimentos en túneles de viento, asegurando precisión y confiabilidad. El modelo identifica correlaciones no lineales entre geometrías y el coeficiente de arrastre, guardándolas en un espacio latente tridimensional. Esto permite ajustar y optimizar diseños directamente en el espacio latente, reduciendo el arrastre aerodinámico de manera eficiente. El modelo redujo un 11% el coeficiente de arrastre de un SUV optimizando aristas frontales, ángulo del techo y spoiler trasero, mejorando el flujo de aire y disminuyendo zonas de baja presión. Las simulaciones LES validaron estas mejoras, confirmando mayor eficiencia aerodinámica sin afectar funcionalidad ni diseño. Este enfoque revoluciona la industria automotriz eléctrica al reducir las horas de simulación y prototipos físicos, permitiendo optimizaciones en minutos con datos reales que garantizan diseños viables y adaptables a la producción. En conclusión, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar no solo los automóviles, sino que también podría utilizarse en aeronaves, drones y cualquier diseño donde la aerodinámica sea clave. Al combinar Machine Learning con simulaciones avanzadas, estamos dando un gran paso hacia un transporte más eficiente, innovador y sostenible. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la tercera, esta fue liderada por Hameda Senary y equipo de la Universidad de Asuán, en Egipto. Nos vamos a sumergir en las redes sociales, específicamente en la plataforma X, en la ex Twitter, y vamos a hablar de un tema muy actual y triste, que es el discurso de odio. Como saben, el discurso de odio es un mensaje de violencia hacia una persona o grupos específicos, ya sea por su religión, su identidad sexual y otros. Este equipo de investigación está desarrollando una solución de Machine Learning que está permitiendo combatir este problema. Qué interesante investigación, vamos a verla juntos. El discurso de odio o mensajes que incitan a la violencia hacia personas o grupos genera divisiones, afecta la salud mental y puede derivar en problemas sociales graves. En plataformas como X, su volumen aumenta constantemente y pese a los esfuerzos de moderadores humanos y sistemas básicos, su eliminación sigue siendo un desafío muy complejo. Este grupo de científicos desarrolló un sistema avanzado para detectar automáticamente estos mensajes de odio en X. Este sistema utiliza algoritmos de Machine Learning. ¿Y qué significa esto? Bueno, nos remontamos un poco hacia la introducción del programa. En términos simples, la inteligencia artificial a través del Machine Learning permite a las computadoras aprender patrones de datos, en este caso particular, identificar cuándo un mensaje puede ser considerado de odio, lenguaje ofensivo o ninguno de los dos. Los científicos analizaron más de 150.000 tweets clasificados en 3 categorías: discurso de odio, lenguaje ofensivo y tweets neutros. Procesaron los textos eliminando elementos irrelevantes
y aplicaron una técnica llamada TF-IDF, o en español sería frecuencia de término, frecuencia inversa de documento, una técnica que convierte las palabras en datos numéricos al medir su relevancia dentro de un documento y en el conjunto total. En la etapa inicial, los científicos iniciaron su trabajo probando 11 algoritmos, en su mayoría de Machine Learning, para detectar los mensajes de odio. Tras evaluarlos a cada uno de estos métodos o algoritmos, el SVM o Support Vector Machine destacó como el más efectivo, logrando una precisión superior al 99%. Este enfoque permite detectar mensajes de odio con alta precisión, analizando tanto palabras como su contexto, lo que agiliza el manejo de millones de mensajes en tiempo real. En conclusión, este estudio demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden crear un Internet más seguro, al detectar y eliminar mensajes dañinos, fortaleciendo la confianza en redes sociales y abriendo nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial en áreas como noticias falsas, moderación multilingüe y fundamentalmente en seguridad cibernética. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Max Parkmann y equipo del Centro Aeroespacial Alemán en Alemania. Vamos a hablar de las plantas de energía solar térmicas concentradas, que es una tecnología que permite generar energía. Específicamente utilizan un lente, en donde se proyecta la luz solar en una pequeña área y que gracias a las altas temperaturas permite generar energía, como la electricidad. En este contexto, este grupo de investigadores desarrolló un algoritmo de Machine Learning que permite generar y optimizar más energía y mayor productividad en este tipo de plantas solares. Vamos a verlo. Las plantas de energía solar concentrada o CSP utilizan campos de helióstatos para redirigir la luz solar hacia un receptor ubicado en una torre central. El calor generado puede superar los 1000 grados centígrados, permitiendo la producción de electricidad y combustibles neutros en carbono. Sin embargo, las condiciones reales presentan desafíos: desalineaciones, deformaciones en la superficie de los espejos y variaciones en el seguimiento solar pueden reducir significativamente la eficiencia. Resolver estos problemas es crucial para lograr plantas más competitivas y sostenibles. En las plantas de energía solar concentrada, el rendimiento depende de la precisión de los helióstatos, cuya alineación puede verse afectada por factores como el viento, polvo y fatiga mecánica, causando daños y pérdida de eficiencia. Métodos como la deflectometría son precisos pero costosos y difíciles de usar durante la operación. Este equipo de investigadores ha desarrollado una solución innovadora utilizando trazado de rayos diferenciable y Machine Learning. El trazado de rayos diferenciable es una técnica computacional que simula cómo la luz interactúa con las superficies. En este caso, se hace diferenciable, permitiendo calcular cómo pequeños cambios en la geometría del helióstato afectan la distribución de luz reflejada. El método fue validado en una planta solar en Jülich, Alemania, mostrando precisión comparable a la deflectometría, pero con la ventaja de poder utilizarse durante la operación. Este sistema mejoró la previsión de irradiancia en un 20% y en plantas como gema solar podría aumentar ingresos anuales de hasta un 39%, equivalente a $3 millones. Esta técnica, que requiere solo 4 imágenes de calibración por helióstato, logra una precisión submilimétrica, optimizando la alineación y distribución térmica. En conclusión, esta técnica optimiza las plantas solares concentradas y tiene el potencial de poder aplicarse en otras industrias, tales como la automotriz o la aeroespacial. Su precisión y reducción de costes impulsan la adopción de energías limpias, mostrando cómo el poder de combinar la inteligencia artificial con la física podría hacer un mundo mejor. Bueno, hemos llegado a la última investigación del programa de hoy, y con respecto a esta fue liderada por el Dr. Muhammad Asim Salem de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia. Nos vamos a sumergir en el mundo de los accidentes cerebrovasculares, que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Este equipo de investigadores desarrolló una solución basada en Machine Learning que permite la detección temprana de este tipo de eventos críticos y que tiene un gran potencial para implementarse, por ejemplo, en clínicas y hospitales. Vamos a descubrir cómo funciona. Según la OMS, cada año se reportan aproximadamente 15 millones de casos de accidentes cerebrovasculares en todo el mundo.
De estos, un tercio de las personas fallecen y otro tercio queda con discapacidades permanentes. Tradicionalmente, identificar a las personas en riesgo ha sido un desafío debido a la naturaleza silenciosa de los factores subyacentes. Los métodos convencionales, como análisis clínicos avanzados o tecnologías como la resonancia magnética, suelen ser costosos, lentos y no accesibles para todos. El sistema desarrollado por este equipo de investigadores combina técnicas avanzadas de Machine Learning, o sea, utiliza autoencoders para reducir la dimensionalidad y extraer características relevantes, análisis discriminante lineal o LDA para clasificar y predecir riesgos, y SMODE para equilibrar datos desbalanceados eliminando sesgos. Además, optimiza el rendimiento del modelo ajustando sus hiperparámetros mediante búsquedas de cuadrícula, logrando alta precisión y eficiencia. El sistema, probado con más de 5.000 registros y 12 características claves como la edad, hipertensión, diabetes, índice de masa corporal, niveles de glucosa y otros, utilizó técnicas de normalización para garantizar los datos de calidad. En conclusión, este avance, con una precisión cercana al 100% y una arquitectura eficiente, revoluciona la detección temprana de accidentes cerebrovasculares, superando significativamente los métodos tradicionales en precisión y eficiencia. La integración de Machine Learning no es solo un salto tecnológico, sino una oportunidad para transformar la gestión de la salud a nivel global, salvando vidas y optimizando recursos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Con respecto al próximo programa, vamos a hablar de rovers, verdaderos laboratorios científicos móviles que exploran otros mundos. Estos sistemas móviles complejos, dotados de sensores y actuadores, estudian rocas, el clima, la geología y, ¿por qué no?, también buscan vida más allá de la Tierra. No se lo pierdan. Bueno, antes de irme les pido por favor, como siempre, que nos sigan en Instagram, le den like a este video si les gustó los contenidos, que se suscriban y le den click a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS. Bueno, esto es todo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.